Bienvenidos de nuevo, querida familia de escándalos de series turcas. Qué placer tenerlos aquí, en este rincón donde el chisme de las celebridades no solo se cuenta, se desmenuza con el cariño, la pasión y el respeto que ustedes merecen. Hoy nos sumergimos en una de las narrativas más comentadas y hasta hace muy poco, envueltas en misterio dentro de la escena turca actual, una historia que supera el romance para tocar fibras íntimas de dinámicas familiares. Antes de zambullirnos en este mar de revelaciones, les recuerdo que su apoyo es el motor que impulsa este espacio. Suscríbanse, activen la campanita para no perderse ni un detalle y si valoran nuestro esfuerzo por traerles la mejor información, consideren unirse a la comunidad exclusiva para acceder a contenido privilegiado. ¿Listos para descifrar lo que se esconde detrás de las sonrisas? Quédense porque esto es Escándalos de series turcas. Durante meses, una neblina de conjeturas y un silencio ensordecedor rodearon la relación entre el carismático Kerem Bürsin y la siempre protegida por los suyos, Hande Erçel. Los pasillos del espectáculo vibraban con rumores de un enfriamiento, una distancia aparentemente insalvable entre Kerem y el círculo íntimo de su pareja, particularmente con su hermana, Gamze Erçel. Se susurraba que aunque los gestos públicos eran educados, la confianza no terminaba de cristalizar. Pero como el sol que despeja la niebla de la mañana, un acontecimiento reciente llegó para reescribir el guión por completo, unas vacaciones compartidas que, lejos de ser un simple escape recreativo, se interpretan como el tratado de paz definitivo y el inicio de una etapa dorada para la pareja. Es fundamental recordar, querida audiencia de escándalos de series turcas, que Gamze Erçel no es solo la hermana mayor. En la narrativa pública, ella se ha erigido como la guardiana firme del bienestar de Hande. Las columnas de farándula, siempre hambrientas de conflicto, subrayaron una y otra vez la cautela de Gamze desde el inicio de esta relación. Tal vez era un instinto protector exacerbado, quizá un escudo forjado por experiencias pasadas, pero lo indiscutible es que su sensibilidad respecto a la vida privada de Hande jamás fue un secreto. En los círculos más exclusivos se dijo que Gamze había confiado a los suyos una frase lapidaria: "No quiero ver a Hande triste". Esa sentencia repetida como eco justificó durante meses un muro invisible que mantenía a Kerem a una distancia prudente. ¿Y qué sucede cuando la perseverancia se encuentra con la sinceridad? Lo que muchos creían una distancia perpetua comenzó a desmoronarse con una elegancia inesperada. La primera señal del deshielo, el preludio de la armonía actual, fue la presencia de Kerem en el cumpleaños de Gamze. Aquella noche, según analistas y testigos, marcó un punto de inflexión irreversible. Kerem no asistió solo como la cita de Hande, se presentó como un hombre dispuesto a priorizar a la familia, a convertirse en parte integral de la vida emocional de su pareja. Las imágenes captadas esa velada, impregnadas de una intimidad respetuosa, enviaron un mensaje claro y potente. Estoy aquí y mi compromiso con esto es inquebrantable. Dicen que fue entonces cuando el corazón de Gamze empezó a ablandarse, y el hielo de la desconfianza se derritió frente a la evidencia de un compromiso genuino. Y ahora, las fotografías de sus recientes vacaciones han desatado un torbellino de comentarios positivos, confirmando lo que aquella fiesta insinuaba. Ver a Gamze, a su esposo y a su pequeña compartiendo el mismo espacio, la misma mesa y la misma risa con Kerem y Hande es un retrato vivo de armonía familiar. No se trató solo de coexistir en un resort de lujo, fue la calidad de la convivencia lo que habló por sí solo. Las posturas relajadas, la naturalidad de sus gestos ante cámaras indiscretas, todo gritaba que el pasado distante, por fin, quedó atrás. Aquí en Escándalos de series turcas, nos encanta analizar esos detalles que otros pasan por alto. Y hubo uno que tocó fibras en redes, la interacción de Kerem con la hija de Gamze. ¿Hay prueba más exigente para un novio que ganarse la confianza de los niños de la familia? La cercanía, el juego y la ternura entre Kerem y la pequeña provocaron que muchos lo bautizaran como uno más de la familia. Ese tipo de conexión no se finge. Es orgánica, pura y sobre todo, un indicador elocuente del carácter de Kerem. Sería ingenuo creer que todo ocurrió de la noche a la mañana. Detrás de las sonrisas bronceadas por el sol hay una historia de paciencia y trabajo silencioso. Fuentes cercanas a la pareja aseguran que Kerem ha trabajado con constancia, discreción y humildad para ganarse la confianza de Gamze. Su respeto absoluto por las tradiciones de Hande y la estructura familiar, su presencia constante pero nada invasiva en las fechas importantes, y una comunicación privada sincera han sido las llaves que abrieron esas puertas.
Gamze, observadora aguda, percibió el viraje poco a poco, y comenzó a ver a Kerem no solo como el novio de su hermana, sino como una figura confiable para el núcleo íntimo. Pongamos una pausa, comunidad de escándalos de series turcas. ¿Qué piensan de la importancia de la aprobación familiar en una relación? ¿Creen que llevarse bien con la familia política es crucial para que el amor florezca? Cuéntenmelo en los comentarios, porque sus miradas enriquecen la conversación. Y si están disfrutando este análisis a fondo, un simple me gusta ayuda a que esta familia siga creciendo. Para Hande este viaje trasciende el turismo, es un bálsamo para el alma. Reunir al hombre que ama con su sangre en un contexto de armonía significa un alivio monumental. Quienes la conocen dicen que hacía mucho no la veían tan serena, tan luminosa, con una paz interior que se le nota en el rostro. Las sonrisas espontáneas y el lenguaje corporal relajado captados por las cámaras retratan a una mujer que ya no tiene que elegir entre dos amores. Pero como siempre ocurre en el mundo del espectáculo, una pregunta flota en el aire, cargada de expectativa. ¿Son estas vacaciones el anuncio de una etapa más seria entre Kerem y Hande? ¿Es este vínculo cálido y recién consolidado con los Ercel el prólogo de pasos más significativos, tal vez el matrimonio? Aunque ninguna de las partes ha emitido un comunicado oficial, y probablemente no lo harán pronto, las imágenes poseen una elocuencia que las palabras envidian. Parece evidente que Kerem, con la paciencia de un santo y la transparencia de quien ama de verdad, conquistó el bastión más difícil. El corazón de Gamze. El universo del chisme, propenso a la exageración, hoy coincide en algo sobrio. Estas vacaciones no fueron una aventura más, sino el cierre de un capítulo de incertidumbre y el comienzo de otro colmado de promesas. Para Kerem y Hande ya no se trata solo de una historia de pasión, se ha transformado en un vínculo más sólido, más familiar, con raíces plantadas en la realidad. ¿Cómo continuará esta saga? La curiosidad arde. Los detalles conocidos en los últimos días del viaje demuestran que la conexión no fue superficial. Se dice que pasaron días enteros juntos del amanecer al anochecer, y que los momentos con la pequeña fueron memorables. La adaptación veloz de Gamze a la presencia de Kerem y su comodidad a su lado son descritas por fuentes cercanas como el punto de inflexión más decisivo. Para una madre como Gamze, la paz de su hija es prioridad absoluta. Por ello, la comunicación natural e informal de Kerem con la niña influyó en su mirada, quizá más que cualquier gran gesto romántico hacia Hande. Las conversaciones íntimas durante las cenas se convirtieron en tema recurrente en las columnas sociales. Imaginen la escena, el pequeño grupo bajo un cielo de verano, charlando largo rato, riendo a carcajadas y, a ratos, abordando temas serios sobre la vida y el futuro. La estampa transmitía una estructura familiar recién consolidada, no la de invitados incómodos. En particular, escucha atenta de Kerem a los familiares de Hande, su respeto en cada intervención y su templanza fueron interpretados como señales inequívocas de la seriedad con que se asume este amor. No es un capricho, es un proyecto de vida. Otro detalle que no pasó desapercibido fue el cambio visible en el humor de Hande. Se dice que la actriz, habitualmente presionada por el escrutinio mediático y las exigencias de su carrera, por fin pudo respirar. Durante estas vacaciones, la armonía entre su familia y el hombre que ama le dio una paz interior inédita. Alguien cercano lo resumió así: por primera vez, Hande siente que no está en medio del fuego cruzado. Esa libertad emocional es, sin duda, el mejor regalo. Y desde la perspectiva de Gamze, el silencio en redes tras el viaje resulta tan elocuente como el ruido. Antes su tono era distante o críptico, ahora, sus publicaciones se tiñen de calma, unidad y familia. No mencionó a Kerem directamente, pero los más perspicaces ven allí mensajes sutiles imposibles de pasar por alto. Según rumores que circulan en pasillos de productoras, estas vacaciones también fueron una prueba significativa para Kerem. Se lo evaluó no solo como el galán de Hande, sino como potencial miembro funcional del clan Ercel. Y a juzgar por los resultados, superó el examen con honores. En particular, las largas charlas observadas entre el esposo de Gamze y Kerem se interpretan como otro síntoma sólido de camaradería en crecimiento, una complicidad que afianza su lugar dentro del núcleo. Así cerramos este capítulo con la imagen de una familia unida y una pareja que superó uno de los obstáculos más complejos de cualquier relación, la aceptación social. ¿Escucharemos pronto campanas de boda para Kerem y Hande?
Solo el tiempo lo dirá, pero aquí en Escándalos de Series Turcas, estaremos atentos a cada paso de este viaje precioso. Antes de despedirnos, quiero preguntarles directamente. ¿Qué otra pareja famosa turca les gustaría ver atravesar un proceso de integración familiar como este? ¿Hay alguna celebridad que quieran que investiguemos para traerles un informe tan detallado? Ustedes mandan, así que llenen la caja de comentarios con sus sugerencias. No olviden que su me gusta nos ayuda a vencer al algoritmo y llegar a más buscadores de verdad. Suscríbanse si aún no lo han hecho y consideren volverse miembros del canal para apoyar este periodismo de entretenimiento independiente y de calidad. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta la próxima, familia de Escándalos de Series Turcas. Y recuerden, detrás de cada sonrisa hay una historia, detrás de cada rumor hay una pregunta sin responder, y detrás de cada fotografía hay un latido que solo quienes miran con atención pueden escuchar. Kerem y Hande parecen haber encontrado un compás que por fin resuena al mismo ritmo que la familia, un compás hecho de paciencia, de gestos humildes y de palabras dichas a tiempo. Si este equilibrio se mantiene, lo que comenzó como un romance deslumbrante podría consolidarse en el lienzo donde se pintan los amores duraderos. De nuestra parte seguiremos observando con lupa cada señal, cada pista, cada silencio que hable por los dos. Porque aquí, en Escándalos de Series Turcas, no nos conformamos con mirar, queremos entender. Y hoy, lo que entendemos es que la confianza volvió a la mesa, la risa se quedó a vivir en ella y el futuro, aunque siempre impredecible, parece inclinarse hacia el lado luminoso. Que así sea, que cuando llegue el próximo capítulo, nos encuentre juntos, listos para contarlo como nos gusta, con corazón, con emoción y con la complicidad de esta comunidad que no deja de crecer día a día.